¿Cómo fue tu adolescencia tras llevar esos vacíos emocionales? Con decirte que cuando yo tenía 13 años intenté contra mi vida 3 veces. Porque yo decía, si no me quiere mi mamá, si no me quiere mi papá, porque esa parte no te la dije, yo nací producto de una noche. Y él le dice, esa no es mi hija, eso es un cuerno. ¿Cuál dirías tú que ha sido el proceso más difícil por el que has tenido que atravesar? Sin duda que la pérdida de mi hija y de quien fuera mi esposo. ¿Qué edad tenía ella? Iba a cumplir 3. Yo recuerdo como ahora que yo estaba cantando una canción. Te daré lo mejor de mi vida. Me dijeron, tu hija acaba de tener un accidente. Pero qué duro fue cuando me entraron por la morgue. Fue directo hacia la morgue. Ella había muerto producto de un descuido. La dejaron ahogar en una cubeta de agua. Y 22 días después recibo la noticia de que mi esposo tiene un tumor en la cabeza. Wow. Ellas es un proyecto que ha sido creado para educar e inspirar. Y si tú quieres formar parte de nuestra misión compartiendo tu testimonio, te invitamos a que te comuniques con nosotros al contacto que está aquí en este video para que formes parte de este maravilloso equipo. Y recuerda suscribirte en mi canal de YouTube, Kiara Romero Oficial, para que no te pierdas un solo episodio de Ellas The Show. Ellas. Familia, desde el restaurante Catalina en San Francisco de Macorís, les damos la bienvenida a Ellas The Show. Les invitamos a que se queden durante todo el programa y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Kiara Romero Oficial, para que no se pierdan nuestros testimonios, que están poderosísimos, como el testimonio que vamos a presentarles el día de hoy. No voy a abundar mucho porque yo quiero que esta hora me dé, porque el testimonio, señores, es poderoso, como lo he dicho 2 veces ya. Vamos a recibir a la pastora, abogada, conferencista, coach, escritora, Reina Bautista. Bienvenida. Gracias, Kiara. De verdad, qué honor poder estar aquí en Ellas. Oh, my God. De ella a ella. Cuando vi el proyecto dije, qué hermoso, qué bello, qué bueno es poder tener un espacio en donde a través de los testimonios se pueda edificar las vidas. Gente que a veces están viviendo situaciones que piensan que no van a poder salir de ahí, y cuando escuchan que alguien ya vivió, pasó y quizás puede estar atravesando lo mismo que esa persona recibe edificación en su vida, y qué bonito es. Gracias por la invitación y un honor estar aquí en mi ciudad. Ay, sí, mira, eso es así y el privilegio es todo mío, poder llevarles esa historia a todas ellas. Tu testimonio es impactante. Y vamos a comenzar de esta manera. ¿Cómo tú describirías tu infancia con una sola palabra? Caótica. ¿Por qué caótica? Porque mi infancia, yo no tuve la dicha de poder vivir en un hogar, no solamente no funcional, sino en un hogar. Yo cuando tenía 9 años había vivido en distintos hogares. Para mí se me hizo difícil poder entender y percibir lo que era el calor de un hogar porque no lo tuve. ¿Qué estaba pasando dentro de tu hogar que no pudiste obtener eso? Mira, mi mamá, quien es una guerrera, y lo digo hoy porque lo entiendo, porque lo percibo ya desde la madurez, porque solamente alguien que sabe y que es madre y que sabe lo que es poder sostener la vida de un hijo, puede ser capaz de entender cómo puede quedar una mujer después de enviudar con 10 hijos. Wow. Y mi mamá se enfrentó a eso. Enfrentarse a tener que vivir no solamente un estado de viudez, sino también a esa situación de tener que criar 10 muchachos en ese tiempo, y luego entonces aventurarse a una relación más que también falla y viene otra hija de camino. Y entonces cuando yo llegué, yo no fui ni esperada, no fui buscada, no fui querida.
Y cuando tú te enfrentas a eso realmente, desde tu concepción, no es tan fácil, en verdad. ¿Tuviste siempre una buena relación con tu mamá? Sí, a pesar de todo pude tener, porque mi anhelo de poder siempre estar con ella me llevó a querer, yo era muy apegada y el anhelo de yo querer estar me llevó a mirarla desde una tesitura muy distinta a la herida. A pesar de que ya cuando fui creciendo, pues que comenzaba a ver que yo decía, ¿por qué yo me tengo que quedar aquí? Ella se va. Porque yo me tengo que quedar en esta casa si yo quiero estar con ella. Entonces, tú sabes que llega una edad, la edad de los 12, 13, que tu mente comienza a generar pensamientos que son pensamientos que van proclive a poder encontrar explicación a muchas cosas. Yo no las encontré en ese momento. ¿Pero qué era Y lo que hacía que tú estuvieras viviendo en diferentes hogares? bueno, ¿Eran hogares de familia, de amistades? lugares de amistades. Yo quiero que tú sepas que yo viví en casa de amigos, en casa de vecinos, en casa de hermanos, en muchas casas distintas. Y eso realmente fue difícil, muy difícil. ¿Cómo fue tu adolescencia tras llevar esos vacíos emocionales? Con decirte que cuando yo tenía 13 años intenté contra mi vida 3 veces. Porque yo decía, si no me quiere mi mamá, si no me quiere mi papá, porque esa parte no te la dije, yo nací producto de una noche. Y eso, cuando yo llegué a mi familia estaba estructurada en una manera que era difícil poder entender que mi mamá estaba con una persona y que esa persona venía primero, de ser prácticamente un disociado. Mi papá tenía 26 años menor que mi mamá. Imagínate lo que yo fui para mi familia. Yo vine a ser prácticamente como en ese sentido la vergüenza. ¿No tenías una relación con tu papá? No, yo conocí a mi papá ya cuando estaba como a los 9 años. Y la manera en la que me enteré que era mi papá fue muy difícil, en verdad. ¿Cómo te enteraste? Mi mamá me dejó, vino aquí justamente a San Francisco a vivir. Nosotros somos de un campito llamado Bacumín. Ella vino aquí a San Francisco, me dejó en casa de unos vecinos hasta que yo terminara mi año escolar, que faltaban como unos 7 meses para terminar. Y entonces cuando ella me dejó, la señora me mandó a un colmado a comprar y entró un señor con un niño pequeño y le compró unas golosinas. Y entonces el dueño del colmado le dice, pero cómprele a ella también porque usted sabe que esa es su hija. Yo me quedé en shock. Yo miré a este hombre con este niño y yo dije, ¿cómo así que yo soy su hija? Y entonces el señor del colmado comienza a sostener una relación, una comunicación con mi papá y él le dice, esa no es mi hija, eso es un cuerno. Y eso fue chocante para mí. Yo era muy tímida, yo me quedé callada, pero eso repercutió en lo adelante en formas que yo ni siquiera te puedes imaginar. ¿Pudiste con el tiempo hacer las paces con esa situación? ¿Pudiste conversar con tu papá biológico sobre toda esa situación de cómo se dio ese rechazo? Fue muy difícil poder lograrlo, pero lo logré. Primero porque hay una situación que pasa con aquellas personas que a veces tienden a herirte, y es que no tienen la intención y que, ¿cómo te puedo explicar? Que la concepción que tienen de lo que es normal es muy distinta a la concepción que uno tiene. Entonces, para él fue normal entender y decir, no, porque tú no eres mi hija, porque la verdad es que como mi mamá venía de una relación pasada, estaban esperando que yo naciera para saber si realmente ese era mi papá. Y eso no fue fácil. Entonces, luego a los 16, ya que yo conocí al Señor y tenía como unos 3 años sirviéndole, entonces yo dije, ya es momento, ya es hora. Y fui, me senté con él, hablamos, conversamos, le perdoné. Y recuerdo como ahora cuando él llorando, me dijo que ignoraba tantas cosas que había hecho. Pero yo viví cosas muy difíciles con él, porque entonces, cuando pasó luego de los 9 años, yo recuerdo un día, para que puedas entender por qué duré hasta los 16, teniendo conciencia ya aún a Cristo en el corazón. Yo recuerdo que un día, ya mi mamá tuvo que volver a retornar al campo, y recuerdo que un día él le dice a mi mamá que me quería llevar con él, y entonces cuando él me lleva, él estaba ebrio. Tan ebrio que en el motor me montó en la parte de atrás, me dejó caer y Padre amado. me dejó hasta las 10 de la noche
en un lugar que no pasaba nadie, y yo herida, todavía tengo las marcas, esa es una de las marcas de ese día. ¿Te dejó ahí a propósito Yo me caí. o fue que no se dio cuenta? Él estaba tan ebrio que se fue, me dejó tirada y un vecino me Padre encontró y me amado. retornó a mi casa como a las 10 de la noche. Imagínate, esas fueron cosas que yo viví con él, queriendo sostener una relación con él. Al final yo entendí que realmente habían situaciones en su vida que no iban a cambiar y que yo tenía que amarlo y honrarlo como él era, porque era mi papá. Fue la persona que Dios trajo a la tierra para que me trajera a mí, y tomando eso como un parámetro, pues decidí obviar ciertas cosas que habían pasado, porque como te digo, las cosas que vi con él, yo creo que es una enciclopedia literal, porque después que me enteré a los 9 años, lo que pasó después de ahí es todo otro testimonio. Pero gracias a Dios se pudo conciliar. Él falleció ya hace ya un tiempo de una manera muy trágica, y irónicamente tuve que encargarme del caso, del juicio. Abogada al fin, me hice cargo del caso, me hice cargo de sus 3 hijas que dejó en ese momento. Una de ellas se quedó a vivir conmigo como por 6 años. ¿De qué falleció? Él murió de un accidente De tránsito. No, una bala perdida le dio por la parte del costado y lamentablemente murió. Una situación que pasa a diario en nuestro República país. Dominicana, así es. Y creo que debemos ver lo positivo, y es que pudiste sanar esa Totalmente. parte tan importante, sobre todo en la vida de una niña, de una mujer, Sí. como es el lado paterno en el No, desarrollo. y que cuando vi a mis 3 hermanitas que quedaron sin papá, yo pensé en mí a esa edad y yo dije, tengo que hacer con ellas y procurar estar en la vida de ellas en la manera que me lo permitan, ¿verdad? Pero procuré hacer lo que era necesario como buena cristiana hacer en ese momento, estar, colaborar y ayudar. Ya mis hermanas están un poquito grandecitas y todavía sostenemos conversaciones porque ellas viven retiradas de donde yo estoy, pero tenemos buena relación, gracias a Dios. Qué bueno. Me dijiste que ya para ese entonces conocías a Dios. Sí. ¿Cómo fue entonces que empieza tu rol en el ministerio? Mi rol en el ministerio empezó como... Ese llamado. El llamado empezó, pienso que desde el primer día empieza desde el vientre de nuestra madre, pero la verdad empezó un día que estando yo en una iglesia, que tenía 14 años, en la iglesia Ríos de Agua Viva, no se me va a olvidar, en la calle Villini. Yo recuerdo ese día que llegué a una campaña que tenían ahí, y yo venía de hacer una oración al Señor, porque a pesar de yo haberle recibido, yo sentía tantos vacíos y yo quería como que Dios me hablara. Había tenido un encuentro muy especial, pero yo quería que Dios me hablara de propósito. Yo recuerdo que le decía a mi hermana, que fue la que me llevó a la iglesia, yo le decía, ¿y esto es todo? ¿No hay algo más? Literal, yo le decía, esto es todo, orar, ir a la iglesia, llegar a la casa y seguir con una vida normal, ¿no hay algo más? Y mi hermana siempre me decía, ay, si tú quieres algo más, te voy a leer Biblia. Todos los que quisieron algo más, les sobrevino prueba, les sobrevino proceso a un punto y a un nivel que yo no creo que tú quieras lo más que hay de Dios, porque todo el que quiere algo más de Dios, tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Eso es así. Y yo recuerdo que yo le dije, pues yo quiero pagar el precio. Y yo entré a la habitación, como pasaron 2 horas, mira, si hubiera sabido, yo me devuelvo, porque lo que ha pasado de ahí para acá no ha sido fácil. El asunto es que cuando yo entro a la habitación, hago una oración y me invitan para esa campaña. Llego a esa campaña y está predicando Enrique. Ignacio Hernández. Ignacio. Dios mío, Ignacio Hernández, Pastor Ignacio. Usted sabe que ya después de los 42 años, esas situaciones se dan. Por favor, si usted ve este show, sepa eso. Yo estoy en los 30 y como quiera me pasa, o sea que tranquila. Entonces, él estaba ministrando. Yo recuerdo que él me llamó y me dio una palabra que me marcó para toda la vida. Primero me habló de mi nacimiento. Dios puso palabras de ciencia en él, del proceso de cómo yo había llegado al Señor y de
y de lo que estaba cavilando en mis pensamientos. Y él me decía, ¿tú quieres más? El Señor hoy te da tu ministerio, el Señor hoy te hace tu llamado. Y él, serás pastora. Y comenzó a declarar palabras sobre mí con 14 años. Y yo cuando comienzo a escuchar a este hombre, yo no te puedo describir lo que a mi cuerpo le pasó ese día. Yo sentí una llenura del Espíritu Santo tan brutal. Fue una cosa que trastornó mi mente. Comenzó a crear un hambre dentro de mí de buscar la palabra, de buscar su rostro, de la oración, que es parte de mi llamado, la intercesión y estar siempre, ¿verdad? A la brecha. A la brecha. Y desde ese día, yo puedo decirte que ese día fue un día en donde Dios develó el plan y el propósito de mi existencia en esta tierra. Luego, para el 2002, 2003, llego a Colombia. Fui invitada por una iglesia a ya participar. en ese tiempo estabas pastoreando. Yo era una líder de jóvenes. Ok. Y llego a Colombia y para ese entonces, quien era mi esposo, nos desmontamos del avión y estamos en el proceso de migratorio y todo lo demás. Cuando salimos afuera, llegó un señor, y este señor nos llama y nos dice, tú eres Josué y tú eres reina. Y así les dice el Señor. Y comenzó a darme a mí palabras específicas. Me dijo, te doy visión, te doy a ti el llamado de pastorear. Van a vivir procesos. Habló de muchas cosas que que atravesamos y que vivimos, y de cierta manera profetizó todo lo que iba a acontecer con él y todo lo que me iba a acontecer a mí, que yo hoy lo estoy viviendo. Y para mí de verdad fue algo brutal lo que pasó ese día. Esa persona vino, nos profetizó. Las personas que iban con nosotros cuando llegaron encontraron a ese señor orando por nosotros, declarando palabras, y el Señor de repente se fue. Nunca más volvimos a saber, ni siquiera sé quién es esa persona. Y lo que pasó en ese viaje después de ahí fue otra cosa. ¿Cuál dirías tú que ha sido el proceso más difícil por el que has tenido que atravesar? Sin duda que la pérdida de mi hija y de quien fuera mi esposo. ¿Cómo pierdes a tu hija? ¿Qué edad tenía ella? Iba a cumplir 3. Tan pequeñita. A ver cómo me repongo para hablarte de esto. Porque todavía pasa el tiempo y es algo que se dificulta hablar de ello. Ese día nos levantamos con toda la disponibilidad y toda la disposición de ir a adorar al Señor. Fue un domingo 27 de julio. Ella recientemente había cumplido sus 3 añitos. Esa mañana en la iglesia donde nosotros íbamos, justamente es una iglesia que queda aquí en San Francisco, es la iglesia Centro Bíblico Cochariz. Ella danzaba en la mañana, ellos tenían 2 servicios, servicio en la mañana y otro en la tarde. Ella me pidió una pañoleta. Así tan chiquita. Era un cerebrito la muchachita. Ella se levantaba y decía, a danzar, mami, a danzar. Y me quitó la pañoleta. Yo siempre uso muchas pashminas. Y ella se la llevó a la iglesia. Y ese día ella comenzó a danzar todas las canciones. Y yo la tuve que dejar libre. Y cuando llegamos a la casa, entendiendo que ya habíamos ido a un primer servicio y el segundo servicio terminaba tarde, ella era alérgica a las picaduras de insectos, decidimos dejarla con una sobrina. Cuando nosotros retornamos a la iglesia nueva vez, yo recuerdo como ahora que yo estaba cantando una canción, en un libro que escribí, habló de ello, la canción que hasta el día de hoy es imposible sacar de la cabeza, porque fue como una oración cantada. Yo le decía al Señor, te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Y así sigue. Qué hermoso. Y me toparon por la parte de atrás y me dijeron, tu hija acaba de tener un accidente. Cuando yo llegué, me dijeron que era un accidente. Pero qué duro fue cuando me entraron por la morgue. Wow. Ese hecho marcó mi vida. La morgue. Fue directo hacia la morgue. Ella había muerto producto de un descuido. La dejaron ahogar en una cubeta de agua.
Y eso fue difícil para mí. Era mi única hija en ese momento. Y yo tuve un año completo en el que era imposible que yo durmiera si no era con pastillas. Llegué a tener muchas alucinaciones porque yo la veía en todas partes. Hasta que un día yo dije, Dios, tú tienes que ayudarme con esto. Si tú eres el que lo permitiste, si tú permitiste que esto viviera, o sea, yo sé que tú tienes que darme la fuerza para yo poder soportar. Entonces me fui 3 días a la iglesia y después de esos 3 días, yo no te puedo describir el aliento de vida que yo recibí. Yo me levanté de ahí con un entendimiento tan claro de soberanía de Dios, con un entendimiento tan claro de lo que vivió Job y de todo lo que Dios me ministró en ese momento, y me levanté. Decidí levantarme, porque hasta ese momento mucha gente me veían llorar. Mira, yo viví cosas muy fuertes en ese proceso y el día de hoy me sirven para ayudar a otros que están viviendo un duelo. Porque yo a veces lloraba y la gente me decía, tienes que ser conforme, tienes que calmarte, tienes que procurar. Hasta este momento logro entender que mucha gente queriendo ayudarme me impidieron vivir un proceso que tenía que vivir de manera normal. ¿Sentiste al inicio que Dios te había abandonado? Sí. Más que abandonarme, es que yo no entendía lo que había pasado. Y hasta que entendí que yo no tenía que entenderlo. Eso es lo más difícil de este camino. Que hay cosas que Dios permite que tú vivas tan solo porque su soberanía así lo quiere. Y Él va a estar contigo en medio del proceso, porque la verdad es que me dio fuerza, me dio fortaleza después de ir a su presencia y poder entender. No fue fácil. Yo no entendí lo que pasó. Lo que yo entendí es que Dios es Dios y que Él es soberano y que Él es el que da la vida y es el que tiene derecho a quitarla y que Él es el que permite las cosas y que de alguna manera los que estamos en su mano y estamos en su camino, nada le acontece si no es porque Él de alguna manera lo quiere. Porque nota tú que en David dice la palabra de Dios que cuando iban a acontecerles aquellas cosas a Job, fue Dios que lo dijo al diablo. Él le dijo a Satanás, tú has considerado a mi siervo Job. Hasta yo no poder entender esto como una revelación personal en mi vida, sin esta revelación yo no pudiera estar sentada aquí en este momento. Leer el libro de Job no es tanto leer el libro de Job, es poder entender la revelación que trae, que repercute después de tu vivir escenarios y procesos como lo que a mí me han tocado vivir. Entonces yo entendí un punto que cuando Dios le dijo, tú has considerado, no fue que Dios me lo permitió vivir, fue que Dios me consideró. Me consideró, ya tú has escuchado por ahí una frase que dice que Dios manda a su batalla a sus más grandes soldados. Le hago un cambio a esa frase. Dios considera a la gente con la que Él quiere glorificarse. Y a veces los procesos de Dios y los padecimientos son difíciles de poder entender. Para tú poder entender un proceso y un padecimiento que viene de Dios, tú tienes que mirar a la cruz. Sin eso es imposible, Kiara. Porque la cruz es el escenario perfecto para tú poder entender que hay propósito en el padecimiento. El padecimiento de Cristo, sin necesidad y sin merecerlo, es el que nos tiene sentados aquí hoy, hablando de fe y hablando de amor. Sin eso es imposible. Tú sabes, Reina, que cuando pasan este tipo de cosas, cuando hablamos de pérdidas y más de hijos, muchas veces nosotros, los seres humanos, tenemos mucho miedo de volver a intentarlo, porque todavía tenemos ese dolor de la pérdida y no queremos volver a repetir la misma situación. Si te cuento lo que me pasó después. ¿Qué tiempo pasó? Porque tienes más hijos, tuviste más hijos. ¿Qué tiempo pasó para que lo volvieran ustedes como matrimonio a intentar? Mira, yo te voy a hablar del tiempo, pero te voy a hablar del proceso que pasó para poder volver. Quedamos con el anhelo. Imagínate que tú pasas de ser llamada mamá a no ser llamada nada. Porque cuando tú pierdes tu único hijo, ya dejaste de ser mamá. Y no hay una palabra para la pérdida de un hijo. O sea, yo soy, por ejemplo, yo puedo decir, yo soy viuda. Pero yo no, ¿qué nombre se le da a una madre que pierde un hijo? No hay ningún nombre. Entonces, ¿qué me pasó?
Yo estoy sentada en la oficina donde yo laboraba para ese momento y comenzó a darme un dolor en el vientre bajo, pasado 3 meses de la muerte de mi hija. Comenzó a darme un dolor fuerte en el vientre. Me llevan al siglo XXI. Me llevaron a una clínica, no le voy a dar. Me llevaron a una clínica. Y cuando me llevan a esa clínica, resulta que yo tenía un quiste retorcido en un ovario y había que sacarme el ovario y había que extirparme rápido porque yo me estaba muriendo. Wow. Se generó un sangrado interno de una manera impresionante, todo fue de emergencia, todo fue rápido y de allá para acá viene la noticia, lo sentimos, posiblemente tú no puedas volver a tener hijos. Después de perder a mi hija, 3 meses después, que te diga que posiblemente tú no puedas tener hijos. Fue como una estocada para ti. No, en el eso corazón. fue algo muy difícil. Para ese momento yo recuerdo que estábamos empezando, de alguna manera empezando como a salir de la noticia, del shock, de esa parte que se vive con el duelo. 3 meses ya habían pasado y como que yo dije, me quiero comenzar a reincorporar en el trabajo, quiero comenzar a reincorporarme a mi vida normal, aunque con el dolor interno, un dolor más. Y yo recuerdo que para ese tiempo no nos tocó de otra que llenarnos de coraje y llenarnos de fe. Y entonces comenzar a clamar a Dios de una manera distinta, no racional. Porque en la racionalidad tú pudieras decir, pero ¿y cómo Dios permitió eso? Pero yo creo que cuando cambiamos la pregunta, y la pregunta la cambiamos a ¿para qué Dios permitió esto? Y ahí comenzamos a ver entonces la mano de Dios obrar. Y yo recuerdo que para ese año, la cantidad de exámenes que me hice de casa, de farmacia, fueron muchos. Yo creo que todos los meses yo tenía un pequeño atraso y yo iba y era el anhelo, el deseo, las ansias, hasta que un momento yo recuerdo orando, el Señor puso en mi corazón una palabra y me dijo, ten paz. Y ahí comenzó. Es como esa palabra de revelación que llega a tu vida en ese momento de intimidad. Y yo comencé a estar tranquila. Pasaron 3 meses después de esa oración, 3 o 4 meses, ya habiendo pasado 8 del proceso, y salí embarazada. Y eso fue una alegría que yo no te puedo describir, fue un momento maravilloso. Y cada uno de mis hijos son todo un testimonio. ¿Qué edad tienen tus hijos hoy en día? 18, 16 y 14. Tuve 2 varones, por la gracia del Señor, Dios me permitió tener 2. Sus embarazos fueron, todos los que me conocen y vean este show van a decir, ¡ay, fue horrible, lo vivimos tremendo! Esas hormonas se revolteaban, o sea, yo de verdad fueron embarazos caóticos, pero no ninguno de los 2 primeros como el último. El último embarazo, por fin, me dicen que voy a tener una hembrita. Como tú comprenderás, mis 2 hijos yo los amé y yo ya no quería, ya yo había desistido de tener hembras. De hecho, yo le dije para ese entonces a Josué, le dije, mira, ya quedémonos con los 2 varones. Y él me dijo, no, por favor, intentémoslo una vez más. Y yo, pero yo estoy tan feliz con estos 2 que yo no quisiera intentarlo. Y si lo intentamos y sale varón, tú no te vas a sentir, no, mira, Dios nos va a dar la oportunidad. Y así pasó, salí embarazada, tuve la dicha de que fuera hembra. Y a los 3 meses de estar, estaba ministrando en la iglesia, ya éramos pastores para ese momento. Habíamos iniciado el ministerio. Y yo estoy en el momento de la alabanza, con mi micrófono en mano, adorando a Dios. Me acuerdo como ahora la canción que cantábamos. Cantábamos una canción que decían, dale un jalala a Dios. Y mira, desde ese momento sentí un dolor. Comencé a hacer así cuando me di cuenta, mis zapatos se llenaron de sangre. Se me desprendió la placenta. No. Tuve un desprendimiento de placenta. En ese momento yo dije, ¿qué es esto? El dolor fue tremendo. Me llevaron corriendo al hospital. Precisamente con el embarazo, Con el embarazo de de la niña. Y entonces recuerdo como ahora la doctora me agarró de las manos, me dijo, yo lo lamento, yo lo siento, yo no puedo darte seguridad. Yo no puedo decirte que esta niña va a nacer porque yo no voy a crear en ti expectativas irreales. Una placenta desprendida es un aborto seguro. ¿Cuántos meses tenías? 3, iba a cumplir 4 ya. Y yo le dije, pero está viva, está ahí. Y mi esposo le dijo, ¿está viva? ¿Está adentro? Sí, está viva, sus latidos están ahí, pero pronto sus latidos pueden descender. Ahí hay que hacerle un monitoreo constante. Y cuando
Eso se dio, imagínate, fue algo tremendo. Lo que se vive emocionalmente después de una noticia como esa es horrible. Y nada, 4 meses y medio en una cama, sangrando todos los días, todos los días, todos los días, hasta que un día él tuvo un sueño y en el sueño Dios le dijo, ponle la mano, tú eres el sacerdote de esta casa, ora por ella y declara sanidad. 4 meses después de estar sangrando, de bañarme en una cama, de estar ahí todo el No tiempo me tirada, imagino él puso las manos, oró por el mí. proceso. Él puso la mano, oró por mí a los 8 meses y el sangrado se detiene. Milagrosamente. Tengo mi hija, tengo que acelerarte rápido el testimonio para que tú entiendas el proceso que se vivió porque yo estoy pensando que me la voy a gozar mi nena. O sea, ya Dios me repuso mi nena, o no me la repuso, me devolvió otra hija. Estoy aquí feliz, contenta, abrazamos eso y 22 días después recibo la noticia de que mi esposo tiene un tumor en la cabeza. Wow. Reina, yo quiero hablar de esa parte, pero primero nos vamos a ir a una pausa para entonces retornar con tu historia. Bien. Volvemos en breve. Ellas es un proyecto que ha sido creado para educar e inspirar. Y si tú quieres formar parte de nuestra misión compartiendo tu testimonio, te invitamos a que te comuniques con nosotros al contacto que está aquí en este video para que formes parte de este maravilloso equipo. Y recuerda suscribirte en mi canal de YouTube, Kiara Romero Oficial, para que no te pierdas un solo episodio de Ellas The Show. Estamos de vuelta en Ellas The Show y seguimos conversando con la pastora Reina Bautista. Reina, háblame de esa etapa tan difícil que fue enterarte de que tu difunto esposo tenía cáncer. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, ¿Cómo se enteraron ustedes? ¿Cómo fue la reacción de ambos al enterarse? fue muy difícil. Nosotros nos enteramos que había una situación en su cabeza estando yo embarazada. Lo que pasa es que al estar casi previa al dar a luz, tuvimos que esperar a que él se hiciera estudios y los estudios llegaron después que yo di a luz. 22 días después él lo están entrando a un quirófano y cuando sale del quirófano el tumor era un tumor maligno, grado 3. Enterarnos de esa noticia en un momento como ese, sin haber todavía respirado de la situación que habíamos atravesado con el embarazo, con un bolsillo literalmente vacío, sin seguro médico. ¿Qué pasaba, Reina, por tu mente? Porque Dos fueron niños tantas pequeños. las pruebas que vinieron una detrás de otra. Porque te estoy escuchando desde hace rato y yo no puedo enumerar las pruebas que se te vinieron. Y las que no podemos todavía decir por acá. Dios mío. Pero el asunto es el siguiente. El asunto es que en cada proceso venía un aliento de Dios en una manera que yo no puedo ni siquiera explicarte porque la fuerza no provenían de fuerza humana porque era imposible tenerla. Venían de una palabra que me sostuvo desde el principio. Mira, Kiara, cuando yo me enteré de eso, tuvimos que hacer colectas, tú sabes que República Dominicana lamentablemente no cuenta con un sistema de salud para personas en esos recursos, en ese tipo de enfermedad, ¿verdad? Y nos vimos pidiendo a todas las instituciones que se pudiera pedir. Yo recuerdo que cuando él comenzó a darse las quimioterapias, no pudo dársela aquí, se tuvo que ir a Santo Domingo. Y yo recuerdo como ahora que cuando comenzaron a hablar de esa situación, yo tomé un bus en la parada de aquí, yo tomé una caja de lapiceros, la desesperación porque no había nada. Y yo cogí una caja de lapiceros y yo comencé a vender lapiceros y hice 2 viajes de Santo Domingo acá, volví para acá y volví para allá y volví para acá. Ese día yo recuerdo que le dije a todo el mundo y mucha gente me conocía.
No me dio vergüenza porque el amor no puede avergonzar. Y lo que yo anhelaba era verlo sanar. Lo que yo anhelaba era que saliera de esa situación, saliera de esa condición. Y cuando yo tomé ese bus, mucha gente me decía, pero ¿cómo es posible? Y yo decía, es que no hay, y no voy a robar, y no hay empleo, y no puedo trabajar. Y realmente cuando llegué, recuerdo que le puse en la mano el dinero, él no supo lo que yo hice para que él tuviera el dinero para él irse a, a Santo Domingo a tomar las quimio que habíamos conseguido a través de una institución allá. ¿Cuántos años duró tu esposo batallando con el cáncer? 12 años. 11 operaciones intracraneales, 120 quimios, 53 radio. Muchos de los que saben, conocen esta historia, saben que no me detuve. Yo hice todo lo que como humana estuvo a mi alcance. ¿Cómo fue para tus hijos? Mira, mis hijos, Dios me dio mucha sabiduría para manejar ese asunto con ellos. Yo traté de dibujarle un mundo de colores hasta que ya llegó, no le pusimos, ellos no tenían tanto acceso a la información, a las redes, ni nada por el estilo. Para ese momento tratábamos como de mantenerlo al margen de esa situación para que no vivieran, porque vivieron mucho la ausencia de su papá y mi ausencia en el cuidado, y no queríamos que vivieran también la agonía de la incertidumbre de qué iba a pasar con su papá. Así que yo traté de manejarle, de dibujarle un mundo de colores. Gracias a Dios que tuviste, que Dios te dio esa sabiduría, porque muchas veces en Sí, en el dolor personal, uno no puede ver el dolor de las demás personas que te acompañan. así es. Créeme que no fue nada fácil. Ya luego cuando ellos cumplieron, cuando el más grande cumplió los 14, me dijo, mami, sentémonos que tenemos que hablar. Ya yo sé lo que es el cáncer. No puedo describirte lo que fue esa conversación con mi hijo. No puedo describirte lo que fue que él asimilara y que de alguna manera pudiera entender que tanto Dios podía hacer el milagro como no podía hacer el milagro. O no podía, no que no podía, no estaba en su voluntad hacerlo, porque Dios puede hacerlo todo. Entonces, que él pudiera asimilar eso no fue una tarea fácil. Con mis hijos me ha tocado realmente ser una madre todoterreno, en verdad. ¿Pudieron despedirse Sí. de tu ex esposo? Mira, en pandemia, muchos de los que estuvieron viviendo el proceso en pandemia, tú sabes que hubo un video que se hizo viral, donde yo solicité ya cuando a él lo desahuciaron. Él duró un año. Y durante ese año, él me decía, Dios me está dando la oportunidad de preparar a mis hijos para mi partida y prepararte a ti. Wow. Hay videos que tenemos ahí, material que mis hijos van a tener para poder mantener la imagen de coraje, de fe de su papá, que él me pedía, grábame para decirle esto. Quiero grabar un video para que cuando yo no esté, tú lo tengas y esto sea recordatorio, porque ya él estaba consciente de lo que iba a pasar con él. En todo el proceso, una de las cosas más difíciles fue verlo perder la vista, la movilidad. Llegó un momento que yo le dije al Señor, si no lo vas a sanar, yo prefiero que te lo lleves. Porque es duro ver a una persona que tú amas sufrir. 12 años de intentarlo, pero 12 años en el que vimos también la mano de Dios obrar en maneras increíbles, en la que vimos a un hombre levantarse con coraje, levantarse con fe. Vimos a un hombre inyectarle fe a una mujer que estaba en momentos, imagínate, él a veces me daba consuelo a mí. Era algo irónico, pero así era. Verle dar a sus hijos también, inyectarle fe, coraje para vivir. ¿Cuántos años de matrimonio tuvieron? 21 años duramos. 21 años. Que se dice fácil, Pero no pero no lo es. no se logra tan fácil, pero realmente
Lo logramos porque Dios era el centro del matrimonio. Lo logramos porque, como bien leía ahorita en el versículo de Mateo capítulo 7, 24, cuando la casa está fundada sobre la roca, pueden venir fuertes ríos, pueden venir fuertes vientos y la casa no se cae. Cuando Dios habla de la casa ahí, yo creo que lo que habla es de la fe que se mantiene, la fe que se sostiene a través de una palabra y a través de tú poner tu vida en las manos de Dios. ¿Pudiste seguir pastoreando en medio de ese duelo de la pérdida de tu esposo? Yo pastoreé ser pastor no es algo que tú te pones y te quitas. El pastorado viene con un llamado, viene con una palabra, viene desde los 14 años. Dios me dio la visión de pastorear desde esa edad. Duré 17 años pastoreando la Iglesia Cristiana Emmanuel. Luego que él fallece, me tocó pastorear por un año y medio, 2, me parece muy difícil. Creo que los 2 años más difíciles de toda mi vida. Pastorear una iglesia que no fue capaz de entender mi dolor, no fue capaz de entender mi duelo en muchos aspectos. Pastorear gente que les faltó amor. No fue nada fácil, pero a pesar de todo eso, poder ver cómo Dios en este tiempo me ha ido llevando, sacando. O sea, este proceso, después de su muerte, yo te puedo decir que hay un antes y después de la muerte de Josué Tineo en mi vida. ¿Qué tú sientes que es lo más difícil para el ser humano en el camino de la fe? Manifestar el amor de Dios. El amor de Dios en la plenitud y la concepción del amor genuino. Porque para tú poder amar a alguien, ese alguien no tiene que ser ni estar en la posición que tú quieres que esté y sea. Porque entonces eso no es un amor genuino. Si yo te pido que cambies para yo amarte, entonces yo realmente no te estoy amando. Hasta tú no poder entender la gracia, se te va a dificultar vivir en el amor. Porque la gracia es poder entender que de alguna manera es Dios en ti, no yo en ti. La gracia es poder entender que de alguna forma es Cristo y es el Espíritu Santo el que convence. Yo no estoy llamada, Kiara, a convencerte de pecado ni de juicio. La Biblia dice que quien está llamado a convencerte de pecado y juicio es el Espíritu Santo. Y quien murió por ti en la cruz es Jesús. Mi deber como pastora y mi deber como hijo de Dios, mi deber como cristiano, es amar a la gente tal cual la gente es y permitir que sea Dios que lo cambie y que sea Dios que lo transforme. Mi llamado es poder, si te veo en algún momento, decirte, mira, Kiara, yo te sugiero, yo te aconsejo, pero ese sugerir y ese aconsejar no es una imposición a que tú tienes que hacerlo. Tú tienes una voluntad propia y una voluntad que debe ser firme para sostenerte en un punto donde tú creas que estás correcta y de alguna manera permitir al Espíritu que si no lo está, sea Él que entonces te lo haga, te redarguya el corazón para hacerlo. ¿Me doy a entender? Claro. Manifestar el amor. Yo creo que es una de las situaciones que más le hace falta al pueblo de Dios. Y lo vemos a diario, Kiara. Lo vemos a diario. Por ejemplo, tú te das cuenta, y esto es un tema difícil hablarlo, pero hay que hacerlo. Y en todas las plataformas que de alguna manera no pueda expresarlo, tiene que hacerlo. El pueblo de Dios no es perfecto, pero le sirve a un Dios perfecto. Y hasta que el pueblo de Dios no entienda eso, va a errar en el trato y en la socialización con los humanos. Hasta tú no poder entender que Cristo amó a la samaritana. Amó a una mujer que venía de ser una prostituta prácticamente, de acostarse con 5 hombres que eran distintos y tenían sus familias. Una rompehogares. Y Jesús tuvo la capacidad de socializar con ella, pero llevarla al entendimiento a través del amor. Pero no a través del juzgar, no a través del señalar, no a través de imponer. Que es lo mucho que vemos hoy a diario, Total. sobre todo en las redes sociales. No, y es terrible, es muy penoso, en verdad. ¿Cómo Muy es penoso. tan fácil juzgar al otro, atacar al otro, pero no ponerse en los zapatos de esa sin persona? conocer la historia? Yo en estos días posteaba un reel de alguien que escuché y de verdad te digo esto porque yo fui muy dura en un momento. Yo fui muy dura y tuve que atravesar muchas de las cosas que atravesé, porque cuando te dije ahorita que los 2 años que me tocó vivir después de la muerte de Josué fueron uno de los 2 años más difíciles de mi vida, fue porque, primero,
yo literalmente desmenucé mi propia imagen. Tú sabes cuando tú literalmente destrozas tu propia imagen, la imagen que yo me había creado de fuerte, la imagen que me había creado de valiente, la imagen que me había creado que no era menos cierto, pero que en ese momento no era necesaria esa imagen. Fuiste dura, pero contigo misma. Exacto. Yo fui, no es que dura, déjame explicarte, porque no fue que yo fui dura conmigo, fue todo lo contrario, fue que decidí ser vulnerable. Ok. Fue que yo decidí que cuando yo escuchaba a la gente, por ejemplo, mi esposo fallece y a los 15 días de fallecer, yo estaba parada en un púlpito, dando palabras. Y palabras que yo sé que venían de un corazón que ama a Dios, pero no de un corazón que se dio tiempo y espacio para vivir un duelo. Y eso me llevó a que los 7 meses yo estaba haciendo locuras que yo nunca me imaginé como pastora ni como mujer estar haciéndolas. O sea, yo nunca me imaginé que a los 7 meses de Josué morir, yo iba a estar intentando darme una oportunidad con una persona que en el fondo yo no amaba, pero que representó para mí un oasis, representó para mí un salir de toda la responsabilidad y de todas las imposiciones de tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ser, tú tienes que ser. Hay un momento que usted no tiene que ser, hay un momento que usted tiene que ser humano, hay un momento que usted tiene que vivir el duelo, que usted tiene que entender que usted es humano y que a usted le está doliendo lo que está pasando. Yo no me di tiempo a eso, Kiara. Yo salí y yo di el pecho y en ese dar, fue que me estiré tanto que me rompí sin darme cuenta. Y dejé que muchas cosas de mi vida cayeran al piso sin yo darme cuenta y no hubo gente suficiente a mi alrededor que se percataran de que yo necesitaba que me levantara. Yo recuerdo que un día me senté frente a la congregación que pastoreaba en ese momento y yo les dije, estoy en depresión, me estoy muriendo. Que ahora yo agarraba mi guagua a las 2 de la mañana y yo salía esperando que algo se me atravesara para yo salir de esta tierra. Yo no sabía que eso era duelo. Yo no sabía que eso era un proceso de dolor tan grande. Yo no tenía con quién hablarlo, con quién manifestarlo. Porque cuando un ser humano, cuando tu ser querido muere, la gente está contigo los 9 días, pero después se desaparecen. Sí. Sin percatarse que el dolor es ahí es donde empieza. Y yo viví mucho tiempo de soledad. Y mucha gente como me miraban fuerte y me miraban ministrar, pero no sabían que era sacando de abajo que estaba para ir y dar. ¿Conoces a quien es tu esposo hoy en día en medio del duelo, de la pérdida de tu difunto esposo? En medio del proceso de salir de un psiquiatra y un psicólogo. No imagino, porque vivimos en una sociedad que juzga, como estábamos hablando, a primera mano. No me imagino lo juzgada que fuiste en ese momento por haber iniciado una relación, digamos, tan temprano. ¿Cómo fue para ustedes? Para ustedes, porque no me imagino que solamente te atacaron a ti. Él es un valiente. También atacaron a quien es tu pareja hoy en día. Mira, él es un valiente, yo te puedo decir la verdad, porque decidir mantener y sostener una relación con una persona que es tan atacada, que viene de tanto proceso, que tiene 3 hijos que necesitan cuidado y decir, yo te amo, yo te quiero y yo sigo contigo y no importa, ¿a quién es que hay que enfrentar? ¿A dónde es que hay que ir? Hay que ir a la iglesia, hay que sentarse. Fue a la iglesia, se sentó, habló con quién hay que hablar, con él, o hablamos con él. Es que yo entendí que tú eres la mujer de Dios para mi vida y no es verdad que yo voy a permitir que una situación o circunstancia lo anulen. ¿Qué viste en él? Ay, primero todas las medidas. Vi que es un hombre de Dios. Vi que es un hombre que ama a Dios, que ama su palabra, que tenía un corazón paternal, que podía ser la persona que le diera continuidad a la formación de mis hijos en muchos aspectos, y así lo está haciendo. Fui muy criticada, Kiara, muy criticada, pero es que vuelvo a repetirte, cuando tú decides como ser humano desmenuzar la imagen que la gente tiene y ser la imagen que tú eres, todo cambia. Todo cambia cuando en algún punto tú dices, no voy a vivir por la expectativa de la gente, yo voy a vivir por la expectativa que tiene Dios de mí y voy a vivir lo más real que yo pueda. Y lo real es que este moreno me gusta, y lo real es que este moreno me enamoré de él, y lo real es que es un hombre que vale la pena. Y otra cosa, yo fui muy amada en mi matrimonio,
muy amada, pero como tú no te puedes imaginar, en mi relación de 21 años. Y yo dije cuando falleció mi esposo, como a los 4 meses, yo dije, si Dios me manda a alguien, yo quiero que todo el amor que yo recibí, poder ser alguien que sea capaz de amar a otro y darle ese mismo amor manifestado a alguien. Y cuando yo lo vi a él, yo dije, esta es la persona en la que yo quiero manifestar todo el amor que aprendí y todo el amor que se me enseñó, porque yo fui muy amada. Yo fui una reina en ese matrimonio. ¿Cómo se conocieron? Bueno, nosotros nos conocimos hace muchos años, para que sepas. Mi actual esposo, nosotros nos conocimos cuando yo tenía 16 años. Eso fue un reencuentro. Exactamente, nos conocimos cuando yo tenía 16 años. Irónicamente, él fue a mi campo y él fue a llevar a un enamorado que yo tenía. Él fue, sí, él no iba tras mi conquista, a él le interesaba otra persona y entonces nos conocimos, fuimos amigos, la verdad, nosotros nos hicimos amigos, nos desconectamos por muchos años. Luego en el 2017, justamente, había un lanzamiento de un libro, me lo encontré en ese lanzamiento, le saludé muy efusivamente porque es alguien que, como te dije, lo había visto, estaba relacionado a mi familia antes. Y cuando nos volvimos a encontrar fue como, wow, nos volvimos a ver, qué chévere, qué chulo, pero nos desconectamos porque yo estaba viviendo un proceso tan grande. Y entonces pasó que él comenzó a visitar una iglesia y fue sorprendente, él comenzó a visitar la iglesia de la que hoy yo soy pastora asociada. Él comenzó a visitar esa iglesia y un día una hermana va a mi casa, ya había pasado mucho tiempo, y me dice, mira, te mandaron saludos. Y yo le dije, ay, ¿quién me mandó saludos? Y me dice, esta persona. Y cuando yo, ¿qué? Y esa persona, si él se congrega allá, y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así que se congrega allá? Y ahí comenzamos a hablar. Ella me dijo, pero déjame marcártelo para que le salude. Y ese día él me llamó y desde ese día estábamos hablando. ¿Qué tiempo Porque nos tienen juntos reconectamos. Un año. Pero tenemos 1 año y 10 meses. Porque duramos 10 meses tratándonos. Entre los 10 meses duramos como 4, primero conociéndonos, tratándonos. Y luego ya la relación formal duró unos... Eso es amor. Cuando uno comienza a contar el tiempo tan detenidamente, tan Sí. detalladamente que uno lleva con una persona, eso es Sí, amor. definitivamente. Y Dios me ha bendecido. Realmente puedo decirte que mucho proceso de dolor, hoy lo entiendo manifestado en muchas cosas. Dios ha sido bueno. ¿Cómo te sientes hoy en día, luego de todo lo que tú has tenido que pasar? En este momento de tu vida, ¿cómo te sientes? Me siento plena porque vivir, cuando tú vives para Cristo de la forma más real y más genuina, sientes plenitud dentro de tu ser. Me siento muy feliz como madre porque he logrado tirar hacia adelante 3 muchachos que hasta ahora van bien. Son extraordinarios estudiantes, niños que se portan bien, con una adolescencia normal como todo adolescente, que me sacan canas y me sacan, claro que sí, pero dentro de lo que cabe todo normal. Feliz como madre, feliz como esposa, dándome una nueva oportunidad también de vida, pastoreando al lado de una mujer de Dios como lo es Kenia Mir. Es una joya, de verdad, haber recibido de ella la mentoría y haber recibido de ella, no puedo, este show no puede, y este podcast no se puede ir sin yo hacer mención de su persona, porque fue alguien que durante todo el proceso, en medio del proceso de la situación de Josué, después de la situación de Josué y aún hasta el momento, ha estado conmigo. No me ha dejado, ha estado ahí para mí. Hubo días que se internó conmigo en mi casa, 2, 3, 4 días, y hasta que tú no dejes de llorar, yo voy a estar aquí. O sea, y esas son cosas que para mí valen. Hoy estoy con ella ahí y agradezco mucho al Señor. Estamos pastoreando una iglesia hermosa en Santo Domingo, en la calle Costa Rica, Eclesia El Albergue. Pueden buscarla ahí en redes sociales. Estamos muy bien, gracias a Dios. Estoy ahora mismo también desarrollándome más como profesional. Estamos en la empresa eléctrica de Sur, ahí estamos brindando nuestros servicios en el área de litigios. Asistimos en la coordinación de litigios allí.
Me desempeño también como coach, doy asistencia a muchas personas. Estoy colaborando con otra amiga en un ministerio que se llama Bonitas por Dentro. Ahí estamos con más de 78 mujeres dándole asistencia. Y ha sido hermoso, de verdad, todo lo que estoy viviendo. Estoy escribiendo, terminando mi próximo libro que se llama ¿Cómo lidiar con la opinión de la gente? Bueno, yo creo que no te voy a preguntar qué podemos encontrar en ese libro, porque yo creo que ya el título lo dice todo. Exacto. ¿Qué es lo que más te da satisfacción en esto que haces, pastoreando, como coach? ¿Qué es lo que más te llena? Ver a Cristo en la vida de los demás y ver a otros cumplir el diseño y el propósito de Dios en sus vidas. No hay nada más hermoso cuando tú puedes sentarte con una persona y le plantas el plan de salvación y ves los ojos cambiar, ves el alma brillar, ves que afloran emociones y sentimientos que estaban ahí escondidos, que necesitaban reconectarse con una fuente que se llama Dios. Para mí eso es maravilloso, ver a otros llegar a los pies del Señor, eso me trae mucha satisfacción. Y cuando veo que alguien como coach está logrando cumplir sus sueños y sus metas y esa visión la está llevando a cabo, no hay una satisfacción más grande para mí que esa. Yo quiero que para culminar, como una mujer llena del amor de Dios que eres, le des un mensaje a esas mujeres que en algún momento o en este momento piensan que quizás por el proceso que están atravesando, por las pruebas que han venido, sienten que Dios las ha abandonado, que están solas. Nunca están solas. Nunca estamos solos. Estamos solamente a un clic de doblar rodillas y una conversación con Dios. Mira, este podcast para mí ha sido una bendición. Yo te decía al principio que se me dificulta a veces hablar de mi testimonio, pero yo sé que hay alguien ahí que va a ser edificado a través de lo que hemos hablado y lo que ahora voy a decir. Tú dijiste una palabra, atraviesa. La clave está ahí. No te detengas, atraviesa el dolor, atraviesa el proceso. Hay una palabra en medio de cada situación que yo he vivido que es una palabra que no se me va de la mente y es la palabra avanza. Hay algo más. Cuando yo veo la historia de Ruth y de Noemí, yo no me canso de hablar de esa historia. Es una historia tan maravillosa. Noemí hubiera podido quedarse en los campos de Moab. Ella decidió retornar. Hay gente que tiene que retornar a los brazos del Señor y hay gente que necesita retomar su vida. Hay gente que necesita avanzar en su proceso y hay gente que necesita entender que hay algo más y que Dios tiene la parte 2 de su historia. No te quedes en la parte 1. Yo estoy viviendo la parte 2 y les puedo decir que es maravilloso lo que me está tocando. No es que los procesos se acabaron. No, para nada. Lijar asperezas en una nueva relación, eso es algo que toca, pero toca desde la madurez, toca desde la experiencia y toca desde el amor. A todos los que están viviendo procesos difíciles, yo quiero que decirles, la palabra de Dios dice que las casas que se colocan en la roca nunca serán removidas por más situaciones que vean. Pongan su vida en las manos de Dios, pongan su vida y sus planes y en las manos de Dios se cumplirán. Y aún esos que no se cumplen, Dios te hará entender que si Él no permitió que se cumplieran, era porque era para tu bienestar. Porque a veces hay no de Dios que son un sí maravilloso a la preservación de nuestra vida. Y eso hay que entenderlo. Entonces a todos los que están viviendo procesos, agárrense, sosténganse de Dios y tengan fe. Atraviesen y avancen, que hacia adelante hay muchas cosas buenas que a cada uno nos espera. Yo creo que no pudo haber una mejor forma de terminar este episodio. Reina, gracias A ti. por estar conmigo, por compartir con todas ellas y a todos ustedes. Gracias por la sintonía. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube, @KiaraRomeroOficial. Reina, te deseo. Gracias. Reina. Muchas gracias, de verdad mi que amor. sí. Nos Gracias vemos por la en un invitación. próximo episodio. A ti. Bye.
Ellas.